Arabia Risaralda. Pacifico a rodarme las medias. Por favor, me recuerda ahorita, por ahí en 10, 15 minuticos, lo de guardar la sesión anterior. Porque ahorita, como si vamos a estar como mucho en diapositiva, ahí es donde se me pasa. Bien, listo, continuando. Entonces cierto. Listo. Estábamos, la pregunta era, Desmin, la última que me hizo, la de... Sí, profesor, lo de los materiales. O sea, sí, yo entonces, sé que eso se programa. Resulta acontece que la idea es lograr ahorrarnos o ahorrarle el transporte al contratista, al que nos está dando el trabajito, si se logra identificar eso. Muy seguramente ellos ya tienen, digamos, cuadrado con qué proveedor o proveedores hay que solicitar el material. Lo único es que a uno sí le dicen, oh, pero allá no lo vaya a solicitar en el mismo día o con un día o 2 días antes, sino por lo menos una semanita. ¿Por qué? Por digamos, el traumatismo que siempre genera un cargue y descargue de materiales de construcción, que siempre, pues, la gran mayoría tienen bastante peso. Entonces, por tanto, el rendimiento es bajo. Y a su vez, pues, es de entender que un proveedor de construcción, el único cliente seguramente no será el de la obra en la cual estamos participando, sino, pues, que tendrá muchísimas más. Por lo general es así. Entonces, no es que uno sea el que vaya a ir a comprar, ni tampoco se tiene que generar de que todos los días hay que ir a comprar material. Eso no es así. ¿Por qué? Porque nosotros también como residentes de obra tenemos que estar cuadrando la cuestión respecto del manejo del flujo de caja, es decir, del dinero destinado a comprar algunas cosas si es que ya no se adquirieron con anticipación. Entonces, digamos, eso de estar comprando y comprando todos los días no sirve. Es un desgaste adicional. Y ya vemos de que de todos modos no es que tengamos mucho personal para eso, porque no nos vamos a quedar prácticamente sin cuadrillas mandando a todo el mundo a comprar cosas. Entonces, eso no es así.
Eso más bien se presenta es cuando de pronto el error fue del residente, de que no calculó bien o que hizo falta algo, o puede ser específicamente que el proveedor no tiene el producto y nada, no, necesitamos rapidito encontrarlo en otro lado. Y pues listo, ahí sí. Pero no es el residente ahora el que se va a ir para eso. Habrá que delegar a alguien. En el peor de los casos, de la empresa que sea, cualquier domiciliario. Simple, sencillo. Llamada, WhatsApp, página web. Ahora hay todas las ventajas para poderse comunicar fácil con esos proveedores. Entonces no es tampoco el requerimiento de que uno tenga que ir específicamente allá. Y en materia de transferencias bancarias y demás, eso también todos los proveedores tienen todas las facilidades de ese tipo de negociación. Ahora, no es que nosotros tengamos toda la plata del proyecto porque nosotros somos solo residentes de obra. Entonces, todas esas cuestiones nosotros tenemos que comunicarlas al director de obra y él a su vez al contratista. O si es solamente el contratista y no hay director de obra y nos pusieron de residentes, pues directamente a él. ¿Sí? Porque el que va a manejar el billete en forma es él, no es de nosotros. A nosotros no nos dan para nada. Nosotros tenemos que responder es sobre lo que llega, que se ejecute como es. Lo otro es respecto de las nóminas de pago. Porque como nosotros somos los que medimos, pues nosotros somos los que garantizamos si se le puede o no pagar a ciertos trabajadores de la construcción. Entonces vamos a mirar ya de entrada más o menos la gente que interviene, ya sea en un proyecto privado o de obra pública. Entonces los dirigentes de una obra, es decir, gente que está por encima de uno como residente. El propietario, esto específicamente hace referencia a las obras privadas, ¿no? El propietario continúa, digamos, en orden de jerarquía, lo que es el director de obra, y el director de obra, pues, dirige en general al arquitecto proyectista, si es que lo hay, o los demás diseñadores, ¿sí? Es decir, los proyectistas también es denominado los diseñadores, el arquitecto diseñador, o los diseñadores de la parte de geotecnia, la parte de estructuras, la parte de instalaciones y cuánto diseño adicional sea requerido. ¿Sí? Si estamos hablando de una obra pública, pues el propietario de una vez será la entidad estatal, es decir, la representación de la entidad del gobierno o el Estado. Y de ahí, pues ellos sí directamente harán referencia en algún momento al interventor. Recordemos que el interventor es aquel ingeniero o ingeniera que representa a la parte contratante. En este caso, pues el contratante en una obra pública siempre es el Estado. Por tanto, en ese caso, el interventor estaría, digamos, hablando directamente o exigiéndole al director de la obra. Y el director de la obra, pues en ese caso se vendría siendo realmente el contratista. Y de nuevo, de ahí hacia abajo, si le están exigiendo director de obra, pues lo habrá. Si le exigen residente de obra, ahí es donde estaremos nosotros. Básico y en general. De un director de obra, en la obra, es decir, en el proyecto, lo representa el residente de obra. La importancia del director de obra es casi como la del contratista. Y normalmente el director de obra es el mismo contratista o representante legal. La mayoría de las veces. ¿Sí? Ellos mismos intentan desempeñarse precisamente para estar pendientes de su proyecto. Depende de la magnitud. Y los contratistas los representa el residente de contratistas. ¿A qué hace referencia estos contratistas? Estos son, digamos, aquellos trabajadores o que tienen que ver con el proyecto que no entran en nómina, pero sí se les va a pagar dependiendo de la actividad que desarrollen o las actividades que les contraten o subcontraten. ¿Sí? Entonces, normalmente ellos, también esos subcontratistas, pueden ser los del enchape, pueden ser los de las pinturas,
Normalmente los subcontratistas o contratistas dentro de un proyecto siempre son los de acabados o los de algo específicamente muy especializado. ¿Quiénes también pueden ser contratistas? Digamos los de las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, de gas, normalmente. Ya lo que es, digamos, obra negra, estructura, por lo general, siempre se tienen dentro de la nómina. Es decir, que trabajan por administración. Ganan un salario según lo estipulado en la ley. Y ellos, pues a su vez, normalmente no tendrán solamente injerencia en ese proyecto en particular, sino que también estarán ¿Qué me para pegué? otros proyectos. Se traía ya acá. Ingeniero, Joder, cabrón. profe, O le pasa Laura. lo de Laura. Cuéntelo. profe, si ustedes ahí nosotros, bueno, cuando seamos residente de obra, representar a los directores de obra, Oye, espérame un momentico que no le estoy escuchando bien. si representamos a los directores de obra, también tenemos como el poder, por decirlo así, de firmar algunos documentos, o sea, lo representamos en todo. Repítamela, hágame el favor. Que si podemos firmar documentos siendo residente de obras como representantes. Algunas cosas sí tendremos que firmarlas nosotros, sobre todo la recepción de materiales y verificación del estado y la calidad de los materiales. Eso normalmente lo tiene que hacer el residente de obra. ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, si se va a pasar, depende de la estructura organizacional que tenga el proyecto. Si de pronto la parte de pagos de salarios requieren de que uno le dé como residente de obra algún visto bueno, claro que sí. O uno lo pasa dentro de un acta firmada por uno. Eso es lo que tienen que pagarle a la gente. Nosotros normalmente somos los que sacamos esa verificación. Dentro de lo que es la bitácora nosotros siempre la vamos a firmar. Nosotros somos normalmente los que escribimos. Si intervienen otras personas, ya lo vamos a ver, pues ellos también, venga y firme acá, todo eso que está diciendo, todo eso que quiere que hagamos. Entonces, en esa parte, si se llega a presentar, ya lo vamos a ver, algo, una reunioncita de un poco de gente que tiene que ver directamente con el proyecto, puede ser que nos pongan a firmar como partícipes intrínsecos de la obra. Pero, por ejemplo, normalmente en actas, digamos, de inicio, parciales, de modificaciones, de recibo final, de liquidación, en eso nada que ver. Es decir, el residente de obra no tiene que ver prácticamente nada en materia de firma con la parte contractual, es decir, con lo que tenga que ver con el desarrollo del contrato en materia de documentación. Pero en otros casos, de pronto ya no tan de tanta importancia, uno pues también requiere estar firmando, en esos casos en particular. ¿Se entiende? Revisa si ya le cargó el video de la clase para que lo guarden. Ah, listo, gracias. Muy bien. Ok, listo. Grabada. ¿Sí? Entonces, de nuevo entrando aquí, por ejemplo, el residente de obra, si es que le van a pagar al subcontratista o al contratista de alguna actividad, claro que eso seguramente lleva algún visto bueno del residente de obra, pero él se la transmitirá al director de obra o directamente al dueño del proyecto, ¿sí?
Los contratistas normalmente, los dueños de, digamos que manejan personal, cuando se hacen los subcontratos es porque ellos se responsabilizan de la gente, normalmente de los equipos e incluso de ciertos materiales. Casi siempre vienen en combo, ¿sí? Ellos traen todo. Pues esa es como la gracia precisamente de tener a estos subcontratistas. Primero que son expertos específicos en algo, entonces uno sabe que el rendimiento va a ser el que uno requiere y adicional, digamos, se evita un poco estar pendiente de ese tipo de cosas, sino que ellos mismos están generando ese trabajito. Pero por más de que uno sepa que lo hacen muy bien y que los hayan contratado, de todos modos el residente de obra tiene que revisar o estar pendiente de qué es lo que están haciendo. Pero esos contratistas, los jefes, ellos tampoco están en el proyecto, así como el director de obra no necesariamente va a estar metido todo el día en el proyecto. Lo que sí son los trabajadores, y esos serán los residentes de los contratistas o subcontratistas. Todos ellos harán referencia de pronto si les hizo falta agua, si les hizo falta de pronto algún material o que requieren de ciertas cosas que saben que están en la obra o quedaron de que se las suministraban para desarrollar sus labores, esas se las pedirán directamente al residente de obra. Por ejemplo, algunos equipos, ya sean los que son andamios, una que otra herramienta específica, cosas como esas. O si incluso el residente de obra también está a cargo de la parte del almacén, como puede haber un almacenista, puede que no, y también ese rol le tocaría asumirlo al residente de obra, pues de pronto él es el que le saca los materiales que ellos van a estar consumiendo. Muy bien. Ahora sí, esta parte de la junta de obra, ojo, por favor no confundir nunca junta de obra con junta de construcción. A esto de junta de obra nos estamos refiriendo o lo que indica para nosotros una junta de obra es una reunión de un poco de personajes que tienen que ver directamente con el proyecto. Es decir, que son los que influyen para bien o para mal en el desarrollo de esa obra civil. Junta de construcción, un resto hay, son otras, se supone que ustedes las deben saber. Si no, empiecen a buscar sobre esos temitas. Yo sé que los tienen que repasar porque así toca. Hasta el momento, en pues, los años que yo tengo participando en construcción, no he encontrado la primera obra civil donde no se manejen juntas de construcción, del tipo que sea. Pero algo, por lo menos una o dos tipos fijos, aparecen en cualquier obra civil. Entonces, ese tema de sobre las juntas, por favor, ténganlo claro, ¿sí? Necesito que sepan de qué estamos hablando. Se supone que ustedes están también solventando uno que otro vacío que tengan de la parte de construcciones. Igual en algún momento yo hago referencia específicamente a manera de repaso de lo que son ese tipo de cosas que les estoy nombrando. Pero cuando ustedes vean, por ejemplo, esto de control colectivo, en el control colectivo, y esto seguramente son cosas que yo casi siempre pregunto respecto de la junta de obra, ¿quiénes participan? Fijo, director de obra. Si la obra es, digamos, en este caso, hace referencia más que todo a una obra privada. Entonces, aparecerá un arquitecto proyectista, que también pueden aparecer en las obras públicas, claro que sí, pero normal o típico más hacia la parte privada. Aparecerá el residente de obra y el residente de contratistas o subcontratistas de trabajo. Es decir, los que están metidos de entrada en el desarrollo del proyecto. Puede también aparecer de que en esas juntas de obra esté el contratista, claro que sí. Si es digamos, responsable con su proyecto, por ahí tendrá que estar. Si existe una interventoría, muy seguramente también. Y si de pronto el proyecto le exigía que también la interventoría
requería de tener un residente de interventoría, pues también aparecerá allí. En este momento, en esta reunión, sí son directamente los que saben qué está pasando en el proyecto. Si se presenta alguna situación, ya vamos a ver qué es lo que se desarrolla mínimo en una junta de obra. Y pues en general, entre toda esta gente, que son los que conocen bien qué es lo que se quiere desarrollar en materia de construcción con esa obra civil, pues son los que saben qué de pronto determinaciones deben tomar para que se ejecute sin ningún problema. Entonces, más bien hacia la parte de la obra pública, entonces normalmente aparecerá el contratista o representante legal. Esa RL significa representante legal. Lo verán de aquí para arriba en el resto de sus vidas como ingenieros civiles. Si aparece representante legal, quiere decir de que está representando o es la cabeza visible de la unión de un poco de gente. ¿Quiénes? Ya sea consorcio o unión temporal, ¿sí? O alguna empresa en general, alguna SAS. Puede ser. Alguna empresa limitada también se puede presentar. Pero siempre va a haber una persona específica que representa o que, digamos, tiene el poder para toma de decisiones respecto de un poco de gente que está vinculada con el proyecto. Si tenemos el interventor, claro que sí. El interventor pues deberá aparecer porque si es una obra pública, él es el representante directamente de la entidad contratante. Residente de obra fijo va a estar metido, ¿sí? Y si la interventoría tiene la obligación de residente, también estará allí el interventor residente. Eventualmente podrían aparecer otros personajes de mayor rango desde el punto de vista gubernamental. Por ejemplo, el secretario de la oficina o de la entidad contratante, ya sea planeación, infraestructura o la dependencia que sea. Depende de lo que se esté tratando, depende de la magnitud o envergadura del proyecto, depende de qué tanta gente se esté beneficiando o se esté afectando con ese proyecto. Perfectamente puede estar ahí. Alcaldes, gobernadores, presidente, bueno, dependiendo. Pero básico para, digamos, el desarrollo normal de un proyecto, esta gente es la que se reúne. Y ahora sí, ¿estarán reunidos para qué? Resulta y acontece que en una junta de obra, en la reunión de este poco de científicos del proyecto, fijo la revisión de la bitácora. Ajá, o sea que por eso también es importantísimo llevar muy bien lo que es la bitácora. Avances de la obra, claro que sí, toca revisar en una junta de obra cómo vamos. De pronto hay gente que no está todo el tiempo en la obra y necesita verificar a ver qué está pasando. Planteamiento de problemas, muy seguramente ahí es donde intervendrá muchísimo el residente de obra, porque el residente del que sabe y el residente de interventoría también, si es el caso, son los que saben que de estar allí todo el tiempo en la obra se está presentando o ya empiezan a prever qué puede estar sucediendo a medida que avancen en el proyecto. Puede ser, digamos, en connotación de algo que encontraron cerca, ¿sí? Alguna vecindad, alguna cosa, o de pronto que están sabiendo de que ciertos materiales de algún proveedor no son los más adecuados, que definitivamente va a tocar buscar a otros, cosas como eso. Y obviamente, búsqueda de soluciones. Ojo, nosotros como residentes de obra, siempre en todo informe técnico, en todo lo que nosotros vamos a estar trabajando, la cuestión de nosotros no es solamente llegar y, ay, pasa esto, ay, Dios mío, ¿qué haremos? Sino de una vez, estos son los problemas y
el aporte de cada uno como residente de obra tiene que ir de una vez con posibles soluciones. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué considera uno que se debe hacer? Ojo, puede ser que uno tenga absolutamente toda la razón por conocimiento, por experiencia y demás, pero todo toca someterlo a que los jefes sean los que determinen si se hace o no se hace. Uno salva responsabilidad advirtiendo o generando cómo se pueden solucionar los problemas que se están evidenciando o se pueden proyectar. Entonces, eso también es necesario. Obviamente, de una junta de obra, todas las juntas de obra que existan a lo largo del proyecto serán generadas en un acta. ¿Sí? Se desarrollará algún oficio y obviamente a la final, fundamental, la firma de los presentes, de los participantes. Y quedarán los compromisos para la siguiente junta de obra y normalmente las van proyectando. Hacen parte de los hitos cuando se está, digamos, analizando un cronograma de actividades típico en el software que sea, supongamos Project, supongamos Primavera, supongamos SAP 10, supongamos Excel, en cualquier. Un hito es un evento, no consume ni tiempo ni recursos. ¿Qué pasa con eso? Pues que quiere decir de que toda esta gente, aunque son los que toman las determinaciones, todos estos que vimos por acá, ¿sí? Son los duros del proyecto. La obra está andando allá. Esta reunión normalmente se desarrolla en las juntas de obra en el mismo sitio del proyecto. Pero puede ser que la entidad contratante le dé por decir, no, nos vamos a reunir siempre aquí en la oficina del despacho de la entidad. Bueno, listo. En ese caso, obviamente en particular, ese día de pronto sí le toca ir, por lo menos en el tiempo de la reunión, al residente de obra. Pero por lo mismo y tanto, normalmente se desarrolla en el mismo sitio del proyecto y pues con eso tendrá también cabida lo que es la misma bitácora. Es decir, dentro de la bitácora se va a escribir el que ocurrió ese evento. Si se hace, ya sea en el mismo sitio del proyecto o en otra entidad o en el restaurante tal o donde quiera que determinen todos que se debe desarrollar la reunión de esta gente, el proyecto sigue andando. Es decir, se supone que desde primera hora las actividades están determinadas qué es lo que van a trabajar, cada cuadrilla sabe qué es lo que tiene que hacer. Es decir, estén o no estén estos personajes pendientes o no pendientes del proyecto, se supone que ese día la obra continúa. Por eso es que los eventos no consumen tiempo ni recursos directo del cronograma del proyecto. Esto es algo adicional y hace parte de la obra, pero no es, digamos, que para generar una junta de obra toca parar el proyecto. No se realiza una suspensión y un reinicio después de que termine la junta. Por lo menos no en este caso. ¿Habrán situaciones donde se pueda presentar algo como eso? Sí, pero lo típico no es ese manejo. Obviamente, si se presenta la otra situación que les refiero, es porque tiene que haber algo muy, muy grave que está pasando en el proyecto. Pero de todos modos, la solicitud digamos, de suspensión de labores tiene que venir por parte directa de la entidad contratante y el contratista haberla aceptado con anterioridad. Eso no es de que llegan y se sellan. Ingeniero, normalmente, ¿qué tan frecuente se da la junta de obra? Perdón, espera un momentico. ¿Me repite? O sea, ¿qué tan frecuente se dan las juntas de obras? La frecuencia de las juntas de obra. Normalmente se pueden estar realizando a la semana, cada 15 días, al mes, depende también de cómo sea el proyecto. Sí, o sea, un proyecto de mucho tiempo,
pues tendrán que reunirse pues, como más holgados. Depende también de qué tantas actividades se estén desarrollando. Digamos, o para que me entiendan, un proyecto como el de la vía 4G en Pamplona, en ese campus, todo por esa zona, lo del viaducto, los túneles y todo eso, todas esas estabilizaciones de taludes, las juntas de obra por lo general son máximo a la semana, porque son tantísimas actividades que se desarrollan y tantísimo volumen de trabajo que en un día es mucho lo que ocurre. Entonces, es necesario estar verificando más rápido aún cómo va ese proceso. También depende de los inconvenientes que estén presentando. Tampoco es que sea de que, ay, no, reunámonos porque, ay, tenemos tiempo sin vernos. No, es normalmente porque algo ocurre y de pronto requiere de que todos concerten en alguna solución o en alguna determinación para que el proyecto siga fluyendo. Entonces, pues habría que particularizarlo al proyecto en sí. ¿Qué es una cuestión normal y que se la recomiendo? Por favor, por más de que sea una obra no tan grande, no esperen a que pasen más de una semana, 15 días máximo, sin generar una junta de obra. Ojalá sean semanalmente. ¿Por qué? En una semana, en una obra normalita, sin tanto volumen de trabajo, en una semana sí se desarrollan muchas actividades. Y si hay algo que esté saliendo mal, algo que anda mal, si usted espera a que pasen 2 semanas o un mes incluso, no, la obra dura 4 meses, hagamos solo una junta de obra cada mes. Al primer mes de pronto se dan cuenta que en la primera semana hubo todas las pérdidas habidas y por haber en alguna actividad y ese proyecto ya no va a generar ni siquiera ganancias o incluso ya está generando pérdidas. La cuestión de las juntas de obra es precisamente para hacer el seguimiento y control y lograr, digamos, mejorar o dar corregir a tiempo el desarrollo del proyecto, ¿sí? Eso es fundamental de eso, es para poder corregir y encauzar de nuevo el proyecto dentro de lo que es el cronograma. Ya les he nombrado varias veces esa palabrita cronograma. ¿Todos entienden qué es un cronograma de actividades? O alguien sin ningún problema, quien aún no sepa, puede ser que no hayan visto nada de programación de obras, que no sepa de verdad a qué no me refiero con cronograma de actividades. Bueno, parece que todos sí, qué bien. En general, un cronograma es normalmente un presupuesto y se desarrolla, digamos, desde el punto de vista visual, gráfico, un resumen después de hacer cálculos de tiempos, intervalos, bueno, un poco de cosas que ustedes aprenden en programación de obra. Muy sencillas, por cierto, pero fundamentales para poder saber cómo se va o cómo se piensa que se va a ejecutar el proyecto. Todo eso depende de los rendimientos, tanto de los recursos, ya sean de mano de obra, de equipos, maquinaria, ¿sí? Materiales, que se vayan desarrollando. Entonces, es cada actividad y entendamos de que todo lo que nosotros desarrollamos en construcción lo tenemos, digamos, agrupado en capítulos muy grandes, muchas actividades. Los capítulos no tienen nada de unidades de medida y pago. Por ahí cuando estamos en lo de las actas, yo les hago el repasito de esto que les estoy diciendo. No se preocupen por eso si no la cogen rápido. De eso, de los capítulos, se subdivide en actividades, ¿sí? Y esas actividades es normalmente lo que tiene unidad de medida y pago,
cantidades de obra, valor unitario y por tanto un valor final o total. Cada actividad siempre requiere de muchas tareas o una tarea, ¿sí? Algunas tareas para poderse desarrollar. Todas esas tareas para obtener una actividad, para poder alcanzar a desarrollar una actividad, precisamente es lo que demora tiempo. ¿Qué tanto? Depende de la experiencia, depende del clima, depende de los equipos, depende de muchas cosas. Todo eso se supone que son rendimientos que se analizaron o se toman de lo que ustedes sacaron del análisis de precios unitarios. Un análisis de precios unitarios es decir, llevar un costo respecto de una unidad de la actividad que sea. Digamos, hay unidad, hay metro lineal, metro cúbico, metro cuadrado, global, litro, en fin, viaje, todos los que haya. Cada uno de esos tiene sus propios rendimientos, según la gente que se programó que iban a trabajar, según el equipo que se programó que iba a trabajar para desarrollar esa actividad. Si eso es por una unidad y lo multiplicamos por toda la cantidad de hora que se supone que está bien tomada y que se sacó desde los planos y diseños originales, o lo que está contratado por lo menos, pues eso determina cuánto tiempo va a desarrollarse una actividad en generar toda esa cantidad de obra. Y así en todas las actividades. Entonces eso, sabiéndolas vincular, lo que son las secuencias, precedencias y demás, sabiendo qué tanto se pueden traslapar y entre mejores traslapos podamos hacer, mucho mejor. No todo lo podemos traslapar. Cuando hablo de traslapo es que una actividad no necesariamente la siguiente tiene que justo iniciar al haber terminado toda esta actividad, sino que puede iniciar un poquito antes, porque ya había un poco de actividad, digamos, desarrollada que podía dar inicio a otra. Y con eso se obtiene un grafiquito y se obtiene cuánto dura el proyecto. El proyecto tiene una fecha de inicio y fijo tiene que tener una fecha final de entrega. El tiempo que sea. Entonces, dentro de ese cronograma, nosotros tenemos que estar verificando muchas cosas. Verificamos lo que es el desarrollo de la actividad como tal y el desarrollo en general del proyecto. Si se está, digamos, ejecutando como estaba proyectado, si está más acelerado o está muy atrasado o simplemente atrasado. Si los materiales que estamos consumiendo en ese tiempo, y supongamos que es el mismo tiempo tal cual estaba proyectado, pero estamos consumiendo más materiales, igual es un problema. Todo eso es el análisis que todo el tiempo nosotros como residentes de obra tenemos que estar haciendo. Y ahí es donde viene. Si nosotros esperamos hacer eso a los 15 días y de pronto la pérdida la hubo en los primeros 2, 3 días, ya que ya no podemos devolver el tiempo lastimosamente. Entonces, ahí, por eso es que toca estar revisando lo más cercano posible. El residente ahora sí le toca prácticamente estar haciendo bien sus cálculos casi que día de por medio. ¿Para qué? Para no perder, digamos, la oportunidad de corregir a tiempo el desarrollo del proyecto. Ya que ya se va a acabar esta sesión, ya les envío el nuevo link.